Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, profesora. Jóvenes, ¿me escuchan? Hola, Buenos días, Miss. Sí, la escuchamos. ¿cómo están? Disculpen que la vez pasada hubo un inconveniente, me equivoqué de horario. La verdad que no sé qué me pasó, me crucé totalmente. Bueno, la semana pasada han visto jerarquía, han visto tema principal e idea, tema central e idea principal, ¿correcto? Seguimos ahora con la parte final de esa clase anterior, jerarquía textual, parte 2, ¿no? ¿Vieron el tema, no es cierto, chicos? Hola. Bueno, ¿vieron el tema? Sí, ¿no? Hola. ¿Vieron la semana 2, no? Por favor, jóvenes, respóndanme. Ok, ya. ¿Me escuchan, no? Señorita Reina, oh, perdón, joven Rafael, Alejandro, ¿me están escuchando, no? Ah, ya, ok. Bien, entonces ahora vemos jerarquía textual, el mejor resumen, y vamos a continuar con el tema que sigue. Bien, entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a hacer un resumen de las lecturas. No, el 30% de las lecturas viene a ser la totalidad del texto. El resumen del texto es la formulación de la idea principal más un compendio breve de ideas que apoyen de manera fundamental. Se caracteriza por ser esencial y breve. El resumen no es un comentario ni evaluación del texto. El resumen se halla en el nivel textual, es decir, es de naturaleza interna. Estrategias para realizar un resumen. Entonces, ¿qué estrategias debo seguir yo para seguir un resumen? 1. Leer todo el texto con atención. Identificar las palabras claves, por ejemplo. El problema de la corrupción ha venido consolidándose como prioridad en la agenda política de Latinoamérica, razón por la cual Inside Crime, a fin de querer erradicarla exitosamente de la región, plantea 5 estrategias que podrían explicarse sin excepción. ¿Cuáles son esas 5 estrategias? 1. Fortalecer la independencia judicial para asegurar el sostenimiento de los derechos humanos. 2. Enfatizar la cooperación multilateral entre estados para propiciar que los países compartan sus evidencias y puedan coordinar investigaciones conjuntas. 3. Transparentar las contrataciones públicas a fin de evitar actos de cohecho. 4. Sincerar la fuente de financiación de las campañas políticas para evitar el desarrollo de redes de clientelaje. 5. Eliminar la inmunidad presidencial para poder procesar a los mandatarios corruptos. 3. Una vez que se ha leído el texto, que el tema es la corrupción, tenemos que utilizar ¿qué técnica? Realizar el subrayado de las ideas importantes basando en las palabras claves. A ver, veamos. El problema de la corrupción. Aquí el tema es la corrupción. Por lo tanto, es una palabra que se ha venido consolidándose como prioridad en la agenda política de Latinoamérica. Razón por la cual Inside Crime, a fin de querer erradicarla, exitosamente de la región plantea 5 estrategias, o sea, política latinoamericana, erradicar corrupción, palabras claves. 5 estrategias que podrían aplicarse sin excepción. 1. Fortalecer la independencia judicial para asegurar el sostenimiento de los derechos humanos. 2. Enfatizar la cooperación multilateral entre los estados para propiciar que los países compartan sus evidencias y puedan coordinar investigaciones conjuntas. 3. Transparentar las contrataciones políticas, evitar actos de cohecho. 4. Sincerar la fuente de financiación. ¿Para qué? Para evitar el desarrollo de redes de clientelaje. Y por último, 5.
eliminar la inmunidad presidencial para procesar pues a los mandatarios corruptos. Como pueden ver, aquí se aplica la técnica del subrayado. Redactar un texto breve utilizando las ideas subrayadas. Eso que acabamos de ver, ¿no? Eso que está subrayado, se resume, ¿no? Y se escribe a un costado, y eso vendría a ser el sumillado. El sumillado no es otra cosa que las frases ya subrayadas, y con eso ya tengo el resumen de un párrafo, dependiendo de cuántos párrafos tenga el texto, etc. Como pueden ver, se busca erradicar de manera efectiva la corrupción mediante la aplicación de 5 estrategias. ¿Se acuerdan que eso estaba subrayado y te menciona? 1, el fortalecimiento de la independencia judicial. 2, enfatización de la cooperación entre Estados, sea multilateral. 3, la transparencia, ya la parafraseas con tu... Y por último, la eliminación de la inmunidad presidencial, ¿no? Eso es lo más importante de lo subrayado, lo recreo con mis propias palabras, ¿correcto? Ahora vayamos a un texto de ejemplo. Ajá. Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética y los ademanes poéticos. Una cuestión del lenguaje extraordinario, más que ordinario, es más la metáfora, se contempla característicamente como un rasgo solo del lenguaje, cosa de palabras más que de pensamiento o acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que pueden arreglárselas perfectamente sin metáforas. Nosotros no hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico. Claro, todo es metáfora. Ustedes cuando dicen a una persona, ay, la conozco por foto, esa es una metáfora, porque realmente no la conoces, ¿no? Por foto. Entonces, como dice aquí, toda la vida empleamos metáforas, ¿no? Y recuerden, chicos, que todos los cursos que ustedes están llevando en la pre tienen relación uno con otro. Ustedes llevan literatura, ¿no es cierto? Ahí estudiarán lo que es una metáfora, lo que es una hipérbole, etcétera, ¿no? Entonces ustedes, todo este material se complementa cuando veamos así, porque en los cursos de habilidad verbal, como en el taller de habilidad verbal, se ve todo tipo de temas, ¿no? Entonces, preguntas al mejor resumen. ¿Cuál de ustedes cree que condensa? Se supone que ustedes previamente han tenido que hacer un subrayado donde se citan los puntos principales de lo que es la metáfora, ¿no? Entonces, la alternativa que mejor resume el texto es, vamos a leer la versión A. La metáfora no solo es un recurso del ámbito literario o lingüístico, como cree la mayoría de la gente, sino también forma parte de nuestro sistema conceptual. Ajá, por lo que pensamos y actuamos en términos metafóricos. B. La metáfora, además de su importancia en el ámbito literario y lingüístico, es muy importante en nuestros pensamientos y acciones que se relacionan con el contexto poético y el lenguaje extraordinario observado cotidianamente. Según lo que acabamos de leer, ¿cuál creen que es la alternativa correcta? ¿A o B? Pueden escribir. A ver, todos dicen nada. Efectivamente. Muy bien. Miguel Ángel Rafael. Claro, porque no solamente es un ámbito literario lingüístico como lo crea, sino también forma parte de nuestro sistema, cuando sea de nuestra vida cotidiana. Cotidiana, correcto, muy bien. Ahora viene el texto en inglés. Voy a leerlo, presten atención, porque no tiene traducción. Okay, example of reading. In the past 50 years, as the narrative turn in the humanities gave the way to the narrative term everywhere, politics, science, law, medicine, and cognitive science. Few words have enjoyed it so much as the psychologist Jerome Bruner speaks of narratives of the identity. The philosopher Daniel Dennett describes mental activity of the neural level as the continuous emergence and decay of narrative drafts, and narrative of race, class, of gender have become a mantra of cultural status. Ajá, en los últimos 15 años, así como la narrativa se ha vuelto en las humanidades,
Le ha dado el camino a la narrativa para convertirse o estar en todas partes, estar presente en la política, en las ciencias, en el derecho, en la medicina y en la ciencia cognitiva. En pocas palabras, ha disfrutado mucho su uso. El psicólogo Jerome Brunner habla de la narrativa de la identidad. El filósofo Daniel Dennett describe la actividad mental como un nivel neuronal y la continua emergencia de las narrativas. Y la narrativa de raza, de género, de clase, ha llegado a ser como un mantra de estudios culturales. ¿Correcto? Entonces, una vez leído, veamos qué opción nos presenta el mejor resumen. Como un borrador, ¿no? El draft, cuando dice aquí draft, The Psychology of de los borradores de la narrativa. Bien. Entonces, example of reading. What is the topic? The polysemic use of the narrative word. El uso polisémico de la palabra narrativa. Polisémico quiere decir que tiene varios significados. The literary use of the word narrative. El uso literario de la palabra narrativa. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? A or B. In the second question, what is the main idea of the reading? ¿Cuál es la principal idea de la lectura? The literary word narrative is used more and more by different writers. La palabra literario La palabra literaria, narrativa, perdón, es usada más y más por diferentes escritores. Or B, the word narrative is used with different meanings in different contexts. La palabra narrativa es usada con diferentes significados en diferentes contextos. Entonces pregunto nuevamente, acá estamos recordando lo de la clase anterior. ¿Cuál es el tema y cuál es la idea principal? En cuanto a la primera pregunta, chicos, no veo su respuesta. ¿Cuál es la clave? El uso polisémico de la palabra narrativa. El uso literario de la palabra narrativa. ¿Cuál es la A o B? A y B, respectivamente. Muy bien, Fernanda. El uso polisémico y efectivamente la palabra narrativa es usada con diferentes... Muy bien, muy bien. Ahora vemos una lectura con respecto. Which is the best summary? A or B? Dice, in the last 15 years, the literary run of the word narrative has been accepted by different writers on psychology and philosophy. B. Lo han puesto junta de corrido que no está separada la opción B. In the last 15 years, the word narrative has become a polysemic word since it uses with different meanings in different contexts. Entonces, la alternativa A me dice que, con respecto al resumen, ¿no es cierto? En los últimos 15 años, la palabra literaria narrativa ha sido aceptada por diferentes escritores de psicología y filosofía. ¿Pero qué nos dice la B? En los últimos 15 años, la palabra narrativa ha llegado a ser una palabra polisémica, desde que es usada con diferentes contextos, significados en diferentes contextos. De acuerdo a lo que yo les leí y les traduje, ¿cuál es la opción que resume mejor el texto? A or B? I think it's B, ¿no? Or not, or A. What do you think? A or B? Chicos, I think so. Yo también pienso lo mismo. Yes. Obviamente, porque ahí nos habla que
es más precisa. Ahí nos habla que fue aceptada por diversos escritores, pero el texto no dice solamente que la opinión de Brunner y de otro filósofo, etcétera, sino que nos dice que también la palabra narrativa tiene muchos significados porque tiene diferentes significados en diferentes contextos, y eso no dice en la primera opción. Efectivamente, chicos, efectivamente, thank you very much. Bien, entonces hemos terminado con la parte teórica que ahora vamos a ver, y ahora vamos a compartir obviamente el material de hoy, nuestra separata 3. Ok. ¿Están visualizando? Por favor, me digan, porque ahora sí no tengo acceso a o sea, no tengo acceso a, ¿cómo se llama? Están escuchando, ¿no? Porque no tengo acceso al chat, mejor dicho. Solamente veo Sí, un profesor. cuadrito porque he abierto el texto. ¿Están visualizando el texto? Para mí es importante, ¿sí, no? Sí, profesor. Ya, muy amable, joven, gracias. Siempre les voy a agradecer que me respondan porque me dejan en la duda. A veces digo, estarán viendo porque la vez pasada tuve también una dificultad con un salón. Yo hablaba y después me enteré de que no me escuchaban, ¿ves? Y entonces, como ustedes no me contestan, no me dicen sí, profesora, o no se le escucha, no sé. Y yo pienso que estoy haciendo mi clase y no me estaban escuchando nadie. Entonces me preocupé, me puse nerviosa porque y había un problema con el micrófono. O sea. Bien, entonces estamos en la semana 3, habilidad verbal. Ahora ya ustedes saben que esto se trabaja desde la primera clase que tuvimos a manera de taller. Ya saben que la primera parte siempre es teórica con el PPT y una parte de acá también al inicio trabajo con ustedes a manera de práctica, pero después ya ustedes trabajan solos, porque de eso se trata, de que ustedes desarrollen sus habilidades cognitivas, ¿no? Con respecto a al tema de hoy. Bien, entonces, la mejor síntesis o el mejor resumen. Pregunta por el mejor resumen. El resumen consiste, esta es una pequeña repetición, en la condensación de las ideas principales de un texto y se construye sobre la base de lo subrayado en él. Es en realidad un texto breve que se deriva de un texto más amplio. Es el paso previo al propósito de comprender y fomentar nuestra capacidad de discriminar. Discriminar acá tiene el sentido de diferenciar, ¿no? Con precisión lo esencial de un texto. Estrategia para realizar un resumen. 1. Primero, leer todo el texto con atención e interés por lo menos una vez. 2. Identificar las palabras claves. Acá tenemos un pequeño texto. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Entonces, el texto dice así: las ideologías lingüísticas son categorías teóricas construidas sobre una definición del lenguaje como práctica social en la que están unidas de manera inseparable la dimensión formal del mismo, lo que podríamos llamar su pura materialidad lingüística o gramática, y el contexto en que tiene lugar la interacción, no importa si es en forma oral o escrita. Se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación con el contexto, pero no solo como producto derivado de este, como objeto cuya forma refleja las condiciones sociales, sino también como práctica que lo constituye como intervención efectiva en ese contexto. Las ideologías lingüísticas responden ¿a qué? A los intereses de grupos sociales concretos y tienen un efecto naturalizador, como si de verdades inapelables se tratara de las imágenes que producen del lenguaje. Estamos ante un concepto teórico que pretende organizar el estudio de la relación entre lenguaje y poder. Entonces, viendo este texto, podemos ver ahora la técnica del subrayado, ¿no? Realizar el subrayado de las ideas principales sobre la base de las palabras claves. ¿Cuáles eran las palabras claves? Obviamente, ideologías lingüísticas, lenguaje, contexto, intereses de grupos sociales, que es la idea principal, organizar y poder. Como pueden ver, no voy a leer todo el texto, solamente las frases que están subrayadas.
Las ideologías lingüísticas son categorías teóricas construidas sobre una definición del lenguaje como práctica social. Se trata de una categoría que nos invita a pensar en el lenguaje en relación con el contexto. Y luego, retomando la palabra inicial, la frase inicial, las ideologías lingüísticas responden ¿a qué? A ciertos grupos sociales concretos y tienen un efecto naturalizador. Ante un concepto teórico que pretende organizar el estudio de relación entre el lenguaje y el poder, porque si tiene que ver las ideologías lingüísticas con respecto a lo que uno expresa, pues, ¿no? Por eso que responden también a intereses sociales. Bien, entonces si tuviéramos que resumir y hacer el sumillado, ¿se acuerdan? De las ideas subrayadas, vale decir, lo que quiero dar a entender es que sumillado 1, sumillado 2, más sumillado 3, más sumillado 4, igual me da el resumen. O sea, solamente cuando yo haga mi pequeño subrayado y luego lo que he subrayado lo parafraseo, ya tengo, obviamente, el resumen. Bien, las ideologías lingüísticas son categorías construidas sobre una definición del lenguaje como práctica social. Se trata de una categoría que nos invita a pensar en el lenguaje en relación al contexto. Las ideologías lingüísticas responden a los intereses de grupos sociales concretos y estamos ante un concepto teórico que pretende organizar el estudio de la relación entre lenguaje y poder. Y como pueden ver, de acuerdo al primer párrafo, se resume así. O sea, eso se llama sumillado. Las ideologías lingüísticas estudian la relación entre la gramática y el contexto de integración. Categoría que reflexiona sobre el vínculo que hay entre el lenguaje y el contexto. Y por último, el tercer párrafo, las ideologías lingüísticas analizan la interrelación ¿de qué? De lenguaje y poder. Como pueden ver, sobre la base del subrayado, yo tengo mi sumillado. Hay que recordar que un resumen no es un esquema, ni supone la copia de ideas subrayadas. Tampoco es un comentario porque el resumen no se opina. Un resumen es un texto que se construye articulando en una narración. Las ideas principales de un texto base. Asimismo, cabe precisar que los organizadores visuales también son importantes para afianzar la comprensión del texto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un organizador visual, que dice, ¿cuál es el tema? Ideologías lingüísticas. ¿Qué son? Categorías teóricas. Este tópico es estudiado a través de ¿qué? De la práctica social, el contexto y los grupos sociales, ¿no? Con este gráfico, este organizador visual, tengo idea del texto. Bien, ahora sí. Las actividades. Lea el texto y responda a cada pregunta planteada. ¿Cuál es el tema central del texto? El texto trata principalmente sobre qué. Y después redactar el primer resumen. Texto 1. También de la misma manera. Y ya vienen con sus respectivas preguntas. Entonces, chicos, para el primer texto, el primer ejercicio no se los voy a leer porque perdemos tiempo, en el sentido de que ustedes tienen que leer, porque a veces cuando yo leo se distraen o están haciendo otra cosa y no están leyendo. Entonces ahora les doy 5 minutos y después a ver si pueden hacer el resumen, responder las preguntas juntos y cuál sería el mejor resumen del texto. Traten de subrayar o escribir, ya que no tienen, no sé si tienen el material físico, y si no en un borrador, en un blog, escriban las ideas principales y cuál sería el mejor resumen que sintetice este texto, ¿ok? Estamos 5 minutos, ahí lo dejo.
Bien, entonces, dice, voy a leer solamente el primer párrafo, ¿no? Dice, la enseñanza y el aprendizaje de la lectura en el plano escolar, o sea, acá es el proceso de la lectura, ¿no? Continúa siendo un tema de gran importancia en las investigaciones actuales y a pesar de haber sido un objeto de estudio continuo durante muchos años, aún no se refleja en la práctica un punto de equilibrio favorable que reúna las concepciones psicolingüísticas, semióticas, sociosemiótica y sociocultural por los que ha pasado la lectura, ya que estos paradigmas no se desvirtúan entre sí, pero sí han evolucionado para ser un complemento del anterior. Bien, entonces, ajá, ¿cuál es el tema central del texto? A, la falta de equilibrio entre la enseñanza y aprendizaje de la lectura en la escuela, las metodologías repetitivas y mecánicas ligadas a orientaciones instrumentales, la evolución de las estrategias aplicadas en el aula durante el proceso de lectura, las múltiples definiciones del proceso y enseñanza y aprendizaje de la escritura, o las distintas teorías implicadas en los procesos de enseñanza de la comprensión. ¿Cuál es la clave, jóvenes? ¿Creen? No puedo visualizar el chat, por eso díganme oral. A, B, C, D o E. Hola. Chicos, ya son las 8, a las 9 termina la clase, 9:10. ¿Cuál es la clave? ¿O cuál creen que es la posible clave? Hola. La D. No, no nos habla sobre la metodología. Eso se La A. menciona. La D. Claro, la A, definitivamente la A. Ok, el texto trata sobre la falta de equilibrio entre los distintos paradigmas implicados en la enseñanza y sobre todo en el aprendizaje de la lectura. Ahora, ese es el tema. Ahora, el texto trata principalmente sobre qué. A, la lectura vista como un proceso, su orientación instrumental y la falta de equilibrio entre las teorías implicadas en la enseñanza de la lectura. B, la enseñanza de la lectura desde una orientación instrumental sin considerarla como una parte de experiencia constituyente de los sujetos. C. La lectura como una experiencia que nos acerca a otros sistemas de signos diferentes a la lengua, como las imágenes, los símbolos, etc. D. Un equilibrio favorable que reúne las concepciones psicolingüísticas, semióticas, sociosemánticas y socioculturales en el proceso de enseñanza. E. La lectura, la escritura, la escucha y el habla como procesos cognitivos inseparables en la metodología del aprendizaje de la lectura. ¿Cuál es la idea? O básicamente, ¿de qué trata el texto? La A. Exacto, nuevamente la A. La lectura vista como un proceso de su orientación instrumental y la falta de equilibrio entre las teorías implicadas en la enseñanza de la lectura. ¿Y cuál sería el mejor resumen? ¿Qué es lo que señala el autor? El autor del texto señala qué cosa. Y ustedes acaban de decir en la respuesta, ¿qué es lo que señala? La lectura no tiene un equilibrio con No, la falta de, casualmente la respuesta de la pregunta de la primera pregunta, la falta de equilibrio entre la enseñanza y aprendizaje de la lectura en el ámbito escolar y la importancia de qué? De no reducir la lectura a un proceso mecánico, sino entenderla como una experiencia que enriquece a los individuos al conectarlos con diversos sistemas de signos y contribuir a la formación de los sujetos. Muy bien, muy bien. Ahora vayamos al el segundo texto ya. Este texto tiene ya las 5 preguntas. Traten de hacer un mejor resumen. Por favor, voy a llamar a preguntar. Tienen 6 minutos para resolver el texto 1.
Siguiendo con el tema de la lectura, ¿no? Casualmente. Ok, entonces texto 1 es un texto mixto porque tiene imagen, un cuadro. Ok, son 8 y 4, 8 y 10. Ok.
Acá tenemos taller de lectura inferencial, características físicas de las personas, identifican, no identifican 10%, identifican 15,5% y 84,5%. Bien, ¿cuál es el tema principal del texto? Tenemos 5 alternativas. La necesidad de proyectar películas en el salón para estimular la comprensión. Una propuesta didáctica para la comprensión lectora acorde a las preferencias. Los hábitos lectores, las tipologías temáticas y las necesidades de aprendizaje. La utilidad de un cuestionario para la identificación del estado de interpretación. La importancia de las proyecciones cinematográficas en la práctica pedagógica. ¿Cuál sería el tema central del texto, jóvenes? La B. Yes, muy bien, joven. Porque el autor, tú eres Miguel Ángel, porque el autor propone una didáctica para la comprensión lectora acorde a las preferencias de los alumnos, ¿no es cierto? Eso, entonces, esa es una para motivar a los alumnos, muy bien. ¿Cuál es la idea principal del texto? El diseño de una propuesta didáctica para la comprensión lectora debe conocer la necesidad del aprendizaje de los estudiantes. El registro de opiniones sobre el agrado o desagrado de las actitudes de los personajes para la identificación de la comprensión. La importancia de la comprensión. Ay, me asfixia que me he puesto una chompa. Ya, ok. De los protagonistas del texto en el proceso de comprensión lectora, el título del texto, las características de los sujetos y la identificación de los lugares como predictores de las tipologías textuales, o la idoneidad de aplicar, la idoneidad es lo apropiado, ¿no? De aplicar en 2 etapas la evaluación del nivel de comprensión lectora para identificar las necesidades del texto. Acá, ¿cuál sería la respuesta? Jóvenes. La A. Yes, yes, Alejandro. Sí, porque el texto trata principalmente sobre la elaboración de una propuesta didáctica para que considere características y habilidades lectoras en los estudiantes. Y una de ellas es la de conocer las necesidades de aprendizaje, ¿no? Del alumno. Ok, perdón, claro. Es una propuesta, la comprensión lectora acorde con las preferencias de los alumnos. Bien, redacte el mejor resumen del texto. El mejor resumen del texto sería pues que la investigación tiene por objetivo comprender los hábitos de lectura de los estudiantes y evaluar el nivel de comprensión literal o inferencial para elaborar una propuesta acorde a las necesidades de qué? De las preferencias del aprendizaje. Bien. Pregunta 4. El sinónimo contextual de la palabra indagar es investigar, rastrear, contratiempo, sintetizar o distinguir. Jóvenes. La A. Yes. Investigar. 5. Muy bien, Norma del Pilar. Respecto de la imagen y el texto, ¿es posible deducir o inferir que los estudiantes tuvieron dificultades para identificar aspectos implícitos en el texto? ¿Reconocen fácilmente la mayoría de valores de los individuos? ¿Escribieron erróneamente las peculiaridades de todas las personas? ¿Identificaron en un 90% las características físicas de los personajes? ¿O describieron las propiedades de los personajes que se les solicitaron? Acá, chicos. Es la A. Yes, nuevamente claro, porque el autor nos describe que una de las actividades solicitadas a los estudiantes consistió precisamente en que deduzcan los valores de los personajes, y en la imagen se registró un 80 que vimos en la diapositiva, o sea, mejor el texto mixto, que el 84,5% de estudiantes no identificaron los valores de los personajes, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Pasamos a la separata B. Nuevamente tenemos un texto mixto. Vean, México, Honduras, acá hay unos porcentajes. Ajá, participación laboral femenina en los países. O sea, ¿en qué porcentaje participa la mujer
en el sector laboral. Perú no está, 70,3, 68, Colombia 74, Nicaragua, América Latina en general, Honduras 55 menos, Guatemala. Los países del centro generalmente la mujer parece que no es muy considerada. En Perú 79, Paraguay 70, Chile 67, ¿no? Más alto es Uruguay. Ok, entonces por favor, siendo las 8:15, tienen 6 minutos para desarrollar este texto. Acá tienen sus 5 preguntas, por favor. Después viene el texto B y nos falta, ¿ok? Empecemos.
Bien. Entonces, como pueden ver, es la actividad laboral o participación laboral de las mujeres en los países de la América Latina y Centroamérica, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Tenemos A, la brecha de género en el mercado laboral de América Latina no tiene un impacto económico sustancial, ya que otros factores desempeñan un papel más significativo en la economía de la región. B, aunque existe un incremento en la participación laboral en América Latina, las condiciones laborales precarias representan un problema crítico que requiere atención inmediata de las autoridades. C. El aumento de la participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe destaca la necesidad de promover empleos de calidad y políticas públicas efectivas para cerrar la brecha de género. D. La igualdad de género en el mercado laboral beneficia a las mujeres y es una prioridad que justifica una inversión significativa de recursos, ya que su impacto se extiende a toda la sociedad. Pero el tema no es la igualdad de género, es en general como una de las políticas. O sea que esa respuesta no podría ser, ¿no? Yo digo desde ahora que la D no es. El leve aumento en la participación laboral de las mujeres en América Latina demuestra que es esencial implementar políticas públicas para abordar las condiciones laborales en la región. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor resumen? Obviamente que hay una contundente respuesta. ¿Cuál es? Ujú. ¿Cuáles jóvenes? Hola, ¿Sí? hola. Yes. Muy bien, señorita. ¿Por qué? Porque el texto resalta que hay un incremento en la participación laboral de la mujer en América Latina y subraya la necesidad de promover empleos de calidad, por ejemplo, políticas sociales, de maternidad, etcétera, inclusión de género. Asimismo, se aborda tanto el aumento de la participación laboral de mujeres como la complejidad de sus condiciones laborales, ¿no? Enfatizando la importancia de implementar políticas para abordar esta situación. Efectivamente, la C. 2. La palabra calidad, connota condiciones laborales justas y seguras, beneficios laborales esenciales, eficacia en las políticas públicas, impacto positivo en la sociedad o aumento en la participación laboral. La A. Correcto, joven. Claro, la calidad con nota importancia de tener empleos que ofrezcan condiciones justas, ¿no? Y seguras. La que incluye, ¿qué cosa? Pues un salario digno, seguridad económica, beneficios sociales, O no tengan un sueldo más bajo al que el hombre, solo por ser mujeres. ¿qué? Sino también mejorar las condiciones laborales en términos de justicia y seguridad. Bien, 3. Pregunta 3. Sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral de México y Perú, es posible inferir que las similitudes demográficas no garantizan una igualdad en la tasa de participación laboral femenina. La educación es el único factor que influye en las diferencias en la tasa de participación laboral. Una mayor inserción de las mujeres peruanas en empleos precarios contribuye a la brecha salarial. D. A pesar de las diferencias demográficas, ambos países poseen las mismas condiciones laborales. No hay una razón clara para que las diferencias en la presión laboral de las mujeres entre México y Perú. ¿Cuál sería la clave en la 3? Ujú. Bien, jóvenes. ¿Cuál es la clave? ¿Es la A? ¿Estamos en qué pregunta?
3. 3, ya. Efectivamente, las similitudes demográficas no garantizan una igualdad en la participación. Sí, correcto. 4. Resulta incompatible, perdón, afirmar que el impulso de licencias de maternidad y paternidad equitativas crea un entorno que permite equilibrar las responsabilidades familiares. B. Contribuye con la seguridad económica y la reducción de la pobreza. C. Puede mejorar la productividad y la situación laboral de las mujeres. D. Afecta la empleabilidad y genera desigualdades en los centros laborales. O beneficia a toda la sociedad ya que podría aumentar el Producto Bruto Interno de la región. D. ¿Ah? D. Muy bien, claro, afecta a la empleabilidad y genera desigualdad. ¿Por qué? El texto defiende por la promoción de empleos de calidad para las mujeres en la región y sugiere que el impulso de estas medidas puede mejorar la situación laboral de las mujeres y promover de género en el mercado laboral. La D. Y por último, 5. Si la promoción de empleos, de calidad para las mujeres se priorizara en políticas públicas efectivas en toda Latinoamérica, A, podría exacerbar la desigualdad de género al favorecer a las mujeres. O sea, exacerbar quiere decir, este, mm, ¿cómo les digo? Explico. Alterar los ánimos, ¿no? Por parte del sector masculino, ¿no? Exacerbar la desigualdad en el mercado laboral, lo que no podría generar tensiones significativas entre los géneros. B, se podría avanzar significativamente hacia la igualdad de género en el mercado laboral y mejorar las condiciones laborales de las mujeres en la región. C, provocaría afectar negativamente el crecimiento económico de la región y disminuir el PIB de los países debido a la menor inversión en los empleos masculinos. D, conllevaría una reducción en la participación laboral masculina, lo que podría resultar en una redistribución de responsabilidades en el mercado laboral. O E, generaría una carga económica insostenible tanto para las empresas como para el Estado, lo que podría dificultar la implementación de estas políticas. La B. Entonces, yes, se podría avanzar significativamente hacia la igualdad, claro, porque el texto defiende la importancia de priorizar políticas públicas que mejoren la situación laboral de las mujeres y promuevan la igualdad de género en el mercado laboral. Siendo las 8:30 en punto, tenemos texto 2A y 2B sobre el lenguaje, la lengua, lenguaje inclusivo, etc. Entonces tienen exactamente 6 minutos 7 para terminar.
Como pueden ver, ambos textos giran en torno a ¿qué? Yo ya creo que tienen la respuesta. Veamos primero las alternativas. El impacto del lenguaje inclusivo en la comunicación. B, la estandarización del lenguaje inclusivo y de género. C, el lenguaje inclusivo y su aplicación en la vida diaria. La aplicación del lenguaje inclusivo en la sociedad. O la resistencia social a adoptar el lenguaje inclusivo. ¿Cuál sería la clave, jóvenes, en la primera pregunta? La D. La D, efectivamente, porque ambos textos, tanto A y como B, efectivamente, se debaten y plantean preocupaciones en torno a la la aplicación y efectividad de ¿qué? Del lenguaje inclusivo en la vida cotidiana, así como la resistencia o la controversia que suscita su uso en diferentes contextos. Muy bien, 2. El sinónimo contextual de esencial es sólido, accesorio, necesario, natural o inherente. Inherente quiere decir propio, ¿no? Ujú. Necesario. Sí. Muy bien, C. Claro, porque el sinónimo contextual esencial en el texto es necesario, porque el texto se refiere a que el lenguaje inclusivo y el lenguaje de género son herramientas necesarias para combatir la discriminación de género y promover la igualdad. Muy bien. Pregunta 4. De acuerdo con el texto B, resulta incompatible afirmar que la visibilidad que otorga el lenguaje inclusivo a todos los géneros, tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas, lucha contra estereotipos y prejuicios basados en el género, es una herramienta esencial para promover la igualdad, valida y reconoce las diversas realidades de las personas o perpetúa la discriminación de género en lugar de combatirla. La E. Yes, perpetúa la discriminación de género en lugar de combatirla. Muy bien, y la última pregunta. Si se demostrara que el lenguaje inclusivo arraiga, o sea, toma como arraiga, las brechas de género en lugar de combatirlas, o sea, las hace más fuertes, las le echa más raíces, se promovería un diálogo abierto y constructivo sobre cómo mejorar la aplicación del lenguaje inclusivo. B, sería necesario considerar alternativas para abordar de manera más efectiva las cuestiones de género. C, todas las personas se volverían más críticas o escépticas si se resistieran a su adopción. D, surgirían nuevas discusiones sobre la eficacia real de esta herramienta en igualdad de género. E, llevaría la idea errónea de que los esfuerzos por la igualdad de género no están funcionando. ¿Cuál sería la clave en la 5? Chicos. ¿Cuál sería la clave? Hola, chicos, nos queda poco tiempo. Hola. Hola. ¿Qué sucedería si se demostrara que el lenguaje inclusivo arraiga las brechas de género en lugar de combatirlas?
Si se demostrara que el lenguaje inclusivo no está funcionando y en cambio está arraigando las brechas de género, sería lógico considerar alternativas más efectivas para abordar las cuestiones de género. Esta sería una respuesta a la necesidad de encontrar enfoques que sean más exitosos en promover la igualdad de género. Por lo tanto, sería la B. Muy mal, chicos, a que no respondan, muy mal, porque la verdad yo pierdo tiempo y yo tengo que avanzar y ustedes no responden. Bien, esto es ahora, por favor, felizmente hoy día sí hay traducción, así que lean, por favor, tienen 5 minutos para leer el texto. Ya no lo voy a traducir porque puesto que la traducción está aquí sobre la procrastinación y luego las preguntas las desarrollamos conjuntamente, ¿ok?
Entonces ya ha podido leer el tema. Voy a leer las preguntas y por favor veamos las alternativas. The author's intention is to. La principal intención del autor es, pero me falta el aire. Highlight the importance of procrastination as a complex problem with ancient origins. Resaltar la importancia de la procrastinación como un problema complejo con orígenes antiguos. B. Raise awareness that procrastination has historical roots dating back to Greek antiquity. El alcance de la procrastinación tiene raíces históricas que datan a la antigua Grecia. C. Highlight the negative consequences of procrastination in life, such as increased stress. Resaltar las consecuencias negativas de la procrastinación en la vida, tales como el incremento del estrés. D. Explain procrastination as a complex failure of self-regulation and emotional management. Explicar la procrastinación como una falla compleja de la regulación personal o a sí misma del manejo emocional. Y challenge the misconception that procrastination is solely due to effective time control, o el desafío de la concepción de la procrastinación es solamente debido a la efectividad del tiempo, del control de la efectividad del tiempo efectivo. What is the correct answer here in question number 1? A, B, C, D, or E? A. No. D. D. No. D. ¿Cuál es la clave en la 1? Las personas procrastinadoras, las consecuencias, es la C. El resaltar las consecuencias negativas de la vida, de la procrastinación en la vida. Y una de ellas es que incrementa el estrés. ¿Ok? Es la C. Ok, number 2. The word roots connotes. La palabra raíces connota germen, beginning, inicio, lineage, línea, ancestro, o origen. Origen. Sorry? Origen. A, B, C, D, E. or E. E. No se le escucha, joven, habla muy bajito. E. Se le escucha lejos. Otra persona que diga. E. Yes, origen. Muy bien. Muy bien, muy bien. Number 3. It is possible to infer that the fact of postponing a task does not make you a procrastinator because es posible inferir que el factor de posponer una tarea hace que tú seas un procrastinador porque a procrastinator is never late, only late for appointments. El procrastinador nunca se retarda, solo se retrasa para sus citas. B. Procrastination consists only of postponing tasks essential. La procrastinación consiste solo en posponer tareas esenciales. C. A procrastinator is not stressed when they postpone obligation. Un procrastinador no se estresa cuando pospone sus obligaciones. D. Procrastinando is just a matter of learning how to manage time. Es justo una materia de aprendizaje. ¿Cómo manejar el tiempo? Or E.
a procrastinator is not defined by delaying tasks occasionally. Un procrastinador no está definido por retrasar sus tareas ocasionalmente. Y. Yes. Claro, porque la razón en el pasaje sugiere que no todos que ocasionalmente posponen sus tareas son considerados procrastinadores. La procrastinación crónica es distinto, es un fenómeno distinto y ocasional que retrasa las tareas y no necesariamente tiene que ser procrastinador. Muy bien. Number 4. Ajá. It is compatible to assert that, argue that everyone procrastinates, but no everyone is procrastinator. Es compatible afirmar que Hesiod, Cicero, Ferrari y The Author o Sócrates argumentan que cada uno procrastina, pero no cada uno es un procrastinador. ¿Quién dice esa definición? Hesiod, Cicero, Ferrari, The Author o Sócrates. Sí. Yes. Joseph Ferrari, a psychology profesor de psicología, permanece que mientras cada uno procrastina, no todos son procrastinador. Más allá del arriba del 20% de las personas pueden ser procrastinadores crónicos, diciéndole just do it, es hora de hacerlo. Y en efecto, diciéndole a una persona depresiva, pero que la procrastinación es más que un manejo de tiempo, es un desafío emocional, ¿no? Muy bien, muy bien. Y nos vamos ya a la última pregunta. If someone argued that procrastination depends only on a good time management, si alguien argumenta que la procrastinación depende solo de un manejo de buen tiempo, people would assume that procrastination would be eliminated with a schedule. Las personas podrían asumir que la procrastinación puede ser eliminada con un horario. B. They would be presenting an incomplete and simplified view of the phenomenon. Bien, entonces. Sí. Sí, no. B. Yes. They would be presenting an incomplete and simplified view of the phenomenon. Ellos podrían presentar un punto de vista incompleto y simplificado del fenómeno. ¿Por qué? Porque el pasaje sugiere que la procrastinación es un fenómeno complejo que involucra factores emocionales y de regulación personal. De ahí, argumentar que depende solamente del manejo del tiempo podría ser un punto de vista incompleto y simplificado. Okay, the correct answer is B. Muy bien. Voy a volver acá al team. Hoy día nos ha alcanzado muy bien el tiempo. Empezamos a la hora. Dejar de compartir.
Bien, chicos, ¿cómo les ha ido en su primera semana? Chicos, por si acaso, yo no sé, ¿ustedes terminan a qué hora de estudiar? ¿A las 2? 1:50. Ah, 1:50. Ah, claro, porque ahora es una hora menos. Pero me imagino que también ustedes pueden asistir a los talleres que hay de consultoría académica, ¿no? ¿También tienen un horario en la tarde? ¿En algún día de la semana? Sí, Ya, por eso ahí sería bueno, importante, cualquier duda que tengan con respecto al curso, porque cada curso tiene estas horas de habilidad verbal, asistan, porque ahí ustedes pueden resolver alguna duda que quedó de la clase, de las separadas que tuvieron en la semana. Por eso sería bueno que se conecten, ¿ok? Ya eso es muy importante para que ustedes puedan, este, resolver sus dudas, porque ahora como tenemos esta hora que es menos, se ha tomado esa hora para apoyar a los alumnos. Entonces, cuando ustedes tengan esas dificultades, asistir al taller en la hora programada. Bien, ya que nos ha quedado un poquito de tiempo, eh, mis recomendaciones que la vez pasada no se las hice o el primer día de clases, cuando tuvimos nuestra primera clase, es que por favor no dejen de anotar, tomar un cuaderno, un blog, me imagino que ustedes todos tienen un blog, un cuaderno a la mano, donde toman apuntes de todas las clases que tienen en el día, en la semana, qué sé yo. Entonces, crear una parte final del blog o del cuaderno, un glosario de toda la terminología que se ve en el texto, en los textos. Cualquier palabra nueva que ustedes vean y que no manejan, sería bueno que las anoten siempre para tener un manejo de vocabulario. Si no tiene la definición, buscarla en el diccionario, porque esas palabras que vienen en los textos, sobre todo de comprensión, generalmente vienen la misma, tienen que resolver pues las preguntas, ¿no? Entonces es muy importante que manejen el vocabulario. Mejor dicho, las palabras se repiten a lo largo de varios textos y de semana. Entonces, así van adquiriendo mayor vocabulario y ya cuando ven esa palabra, ¿no? X, ya la asimilan. Por eso es muy importante, les recomiendo hacer ese glosario y al final de ciclo o previo a los exámenes, repasar ese vocabulario. ¿Está claro? Sí, ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, ¿qué más? Ah, otra recomendación más. Aprovecho también la oportunidad. ¿A qué hora termina esta clase? ¿9:10? 9:10, ¿no? Tienen descanso, ¿no? sí. Sí, profesora, 9:10. Ah, ya, gracias. Otra recomendación, chicos, es que, por favor, recién estamos viendo, vamos a resolver cada pregunta en cada semana, pero les pediría, que lean bien las preguntas. Cada vez que ustedes lean un texto, leen muy rápido la pregunta y por eso que a veces se equivocan, no porque no entiendan, sino no leen el enunciado bien. A veces el texto dice, es compatible de acuerdo a la imagen y ustedes se basan en el texto porque no vieron bien que decía imagen. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ese tipo de cositas. Es incompatible y la pregunta era compatible. Lean bien el enunciado. Vean bien lo que le preguntan. Según el texto B, y ustedes pensaron que era el texto A, por decir, ¿no? Es una sugerencia. Entonces, es muy importante, por favor, que lean bien los enunciados, porque ustedes tienen que responder de acuerdo a lo que les preguntan, ¿ok? Obviamente basado en el texto, ¿ya? Entonces, esas son las recomendaciones que yo les doy puntuales, ya que están en las primeras semanas de clase, ¿correcto? Nada, eso.
¿Ya no hay ninguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Ah, chicos. Ah, bueno, ya. Entonces, yo creo que ya me puedo retirar porque la verdad que me tengo que ir a otra clase a la ciudad universitaria y estoy lejísimos. Pero tengo tiempo. Señorita Amelia, me puedo retirar, ¿no? Porque tengo que movilizarme. Ya los chicos ya les hice las preguntas. Quedan 3 minutos. No hay problema, ¿no? Señorita Amelia. Dígame, profesora, estaba escuchando a otro profesor. Ah, Dígame. sí, por favor. ¿Me puedo retirar? Porque tengo que trasladarme a la ciudad. Tengo que viajar de... Ya faltan 3 minutos nomás. Tengo que movilizarme. ¿Me responde? A ver, permítame. Ah, no, es otro profesor. Profesora, en todo caso hay que permanezca, nada más faltan 2 minutos para que termine el horario. Sí, pero 3 minutos antes se puede uno retirar, ¿no? Pasa que me tengo que ir a San Marcos, señorita. Tengo clases. Y yo vivo en La Molina, estoy súper lejos. Bueno. Bueno, faltan 2 minutos.